Bien, con este ejemplo, al igual que el anterior, queremos mostrar que las condiciones dadas en el teorema anterior son suficientes, mas no necesarias. Primero vamos a ver que efectivamente esta sucesión de funciones converge puntualmente para cada x del intervalo 0, 1. Entonces, primero, en el caso de que x sea igual a 0, cada una de esas funciones evaluadas en 0 será igual a 1, por lo tanto el límite, cuando n tiende a infinito, de f sub n en 0 es igual a 1. En el caso de que x, digamos, sea diferente de 0, analicemos el límite cuando n tiende a infinito. X es distinto de 0, pero está fijo. Entonces, cuando n tiende a infinito, esta expresión es muy grande. Entonces, esto evidentemente se iría para 0. Por lo tanto, el límite puntual de esa sucesión de funciones sea, digamos, igual a 1 en el caso de que x es igual a 0 y 0 si x es diferente de 0. Entonces observamos que estas funciones para cada n son funciones continuas y la función límite no es continua. Eso implica que la convergencia no es uniforme. Entonces tenemos convergencia puntual pero no uniforme. Sin embargo, veamos si se cumple la conclusión del teorema, es decir, vamos a ver que el límite cuando n tiende a infinito, 0 y 1 de f sub n de x es igual a la integral entre 0 y 1 del límite, que en este caso es f de x, que es 0 por la manera como se obtuvo la f. Bien, entonces evaluemos este límite de acá, tanto la integral entre 0 y 1 de f sub n Entonces observemos que podemos factorizar este n cuadrado, lo podemos sacar de la integral, que es constante, de 1 sobre y esta integral, pues como la reconocemos, sería integral de la arcotangente y la evaluamos para x entre 0 y 1. Nos queda 1 sobre n arcotangente. Cuando x vale 1 sería entonces n. Cuando x vale 0 sería 0. Entonces sería esta expresión. Teniendo en cuenta que esta arcotangente es una función que es acotada por pi medios, entonces cuando n tiende a infinito, esta expresión se va para 0. Entonces, efectivamente, el límite de la integral es igual a la integral del límite, a pesar de que la convergencia no era uniforme. Bien, veamos ahora a continuación la siguiente nota. Si tenemos una sucesión de funciones, digamos, definidas de un intervalo a, b en R, integrables, y que converjan uniformemente a una función f, en ese dominio. Entonces, de acuerdo al teorema anterior, la f también resulta ser integrable y la integral del límite es igual al límite de las integrales. Pero en particular esto nos permite definir, digamos, una nueva sucesión de funciones f sub n de x, digamos la integral entre a y x, y f de x. Como esta f resulta ser integrable, vamos a pensar en definir la función f de x mediante. Bien, entonces lo que afirmamos en esta nota es que esta sucesión de funciones definidas de esa manera converge uniformemente hacia la función f en el intervalo AB. Bien, la verificación de que eso efectivamente ocurre es pues muy sencilla. Como
f sub n converge a f uniformemente, entonces digamos que dado un épsilon mayor que 0, se garantiza la existencia de un número natural, tal que si n es mayor o igual que s natural, va a ocurrir que f sub n, digamos, de t va a ser menor que épsilon sobre b menos a. Y esto ocurre para todo t del intervalo AB. Como queremos mostrar la convergencia uniforme de esta f sub n grande hacia f, examinemos la diferencia f sub n de x menos f de x, que en este caso será x menos la integral entre a que a su vez es igual a la integral entre a y b, f sub n de t menos f de t menor o igual y teniendo en cuenta esta desigualdad, aquí esto nos daría menor que épsilon sobre b menos a por la integral entre a y b, que sería b, o sea, se cancela. Bien, bueno, aquí realmente el límite superior era x, entonces este realmente es un x, pero digamos que esta desigualdad sí se mantiene, porque al fin de cuentas el x era cualquier número que estaba entre a y b. Entonces, si tenemos convergencia uniforme de una sucesión de funciones integrables, podemos garantizar que estas integrales convergen uniformemente a esta integral. Bien. Se pregunta uno a continuación qué sucede con la continuidad uniforme y la derivación. La convergencia uniforme, perdón. Y la diferenciación de funciones. Bien, como vamos a ver, para obtener un resultado que nos permita de alguna manera decir que la derivada del límite es el límite de las derivadas, se requerirán unas hipótesis adicionales muy diferentes a las que se han pedido en los teoremas anteriores. Primero veamos un ejemplo, sea, digamos, f sub n seno de nx sobre raíz de n, a tomar x en los reales. Bien, por una parte uno observa que, digamos que si tomamos el valor absoluto de f sub n, en este caso sería seno, es el valor absoluto del seno, pues acotado por 1, raíz de n, nos damos cuenta entonces que cuando n tiende a infinito, esta expresión se va para 0. Luego podemos decir que efectivamente el límite cuando n tiende a infinito de seno de nx sobre la raíz de n es igual a 0. Y además, teniendo en cuenta esta expresión, pues la convergencia es uniforme. O sea, esta sucesión de funciones converge uniformemente a la función 0 en el dominio, que en este caso son los reales. De otra parte, si derivamos estas funciones, f sub n' de x daría 1 sobre raíz de n, que es constante, la derivada del seno, por la derivada interna, que sería igual a n. Podemos, digamos, racionalizar se cancela esta con este y nos queda raíz de n coseno de nx. En particular, si evaluamos esa derivada en 0, ¿ya? Nos quedaría raíz de n, y cuando tendamos n a infinito, pues esto también se va para infinito. Y de otra parte, veamos que la derivada de f
en 0 es igual a 0. Con esto nos está diciendo entonces que la sucesión de derivadas, digamos, no converge, ni siquiera puntualmente, en el caso 0, a la derivada de la función. Entonces, se requieren unas hipótesis adicionales. No es suficiente tener la convergencia uniforme de la sucesión de funciones a f para garantizar que la sucesión de derivadas converja a la función, a la derivada de la función límite. Entonces, enunciamos el siguiente resultado. Vamos a ver, consideremos f sub n una sucesión de funciones definidas de a b en R, tales que, veamos una primera condición, que cada f sub n sea derivable y que además la derivada sea continua. Entonces estaremos diciendo que la sucesión f sub n es una función de funciones de clase C1 sobre AB. Segundo, vamos a suponer que la sucesión de las derivadas converge uniformemente en AB, y la tercera condición que vamos a pedir es que exista un punto del intervalo AB. Vamos a poner que existe un punto C del intervalo AB en el que la sucesión, digamos f sub n evaluado en C, esa sucesión numérica sea convergente. Entonces, bajo estas hipótesis, podemos concluir que la derivada se pueden intercambiar esos procesos de límite. Bien. La demostración, pues, cuando son tantas hipótesis, veamos cómo la haríamos. Observemos que la segunda condición nos dice que la sucesión de derivadas converge uniformemente en AB. Es decir, que esa segunda condición nos garantiza que existe, digamos, una función g definida en el intervalo AB en R, para la cual la sucesión de derivadas converge uniformemente. Y además la función g es continua, ¿no? Teniendo en cuenta que las sucesiones de estas derivadas son continuas y la convergencia es uniforme, entonces la g también es continua. Entonces, si aplicamos lo establecido en la nota, cada vez que tengamos una convergencia uniforme en este intervalo, entonces las integrales de la sucesión de funciones convergen uniformemente a la integral de la función. Aplicando entonces ese resultado aquí a esta situación, entonces podemos decir que, digamos, la integral entre c y x prima converge uniformemente a la integral g de t. Bien, aplicamos el teorema fundamental del cálculo para evaluar esta integral. Teorema fundamental del cálculo. Esto me haría f sub n menos c. Y entonces esta sucesión de funciones converge uniformemente si derivamos, daría que f sub n' de x, la derivada de f sub n sería 0. Este es un número que existe por la hipótesis. La tercera hipótesis nos decía
que la sucesión f sub n de c existe. Entonces cuando digamos, perdón, aquí podemos pensar en tomar el límite, o sea, podemos decir que f sub n de x converge uniformemente a f sub n de c más esta integral, y derivando, entonces daría que la derivada con respecto a x de ese límite que estamos tomando de arriba va a ser igual entonces a la derivada con respecto a x de otra parte. Habíamos dicho que esta función g era continua, entonces el teorema fundamental me garantiza que esta función es derivable y la derivada es precisamente g de x. Entonces aquí por el teorema fundamental del cálculo digamos que la derivada de esa integral es igual a g de x. Estaríamos diciendo entonces que la derivada del límite f sub n de x es igual a g de x, pero recordemos que g de x era el límite cuando n tiende a infinito de las derivadas f sub n de x, que era lo que se pedía en el teorema, ¿correcto? Digamos que alguna de estas hipótesis de este teorema se pueden debilitar. Podemos enunciar un teorema en el cual suprimamos esta condición, es decir, no exigir que las derivadas de las funciones f sub n sean continuas. Sin embargo, la demostración en ese caso, si suprimimos esta hipótesis, la demostración es un poco más delicada, un poquito más como artificiosa, llamémoslo así, que no viene al caso. Es decir, las situaciones donde nosotros vamos a necesitar aplicar un resultado de esta naturaleza generalmente van a cumplir este tipo de hipótesis.